Esta que Listo, les comparto. Seguimos con las preguntas. Ya, listo. Nuestra pregunta 8 nos dice, cuando una célula toma partículas grandes del medio ambiente y las incorpora en vesículas, ¿qué tipo de transporte celular está ocurriendo? Nuestros literales nos dice difusión simple, fagocitosis, ósmosis, pinocitosis. La difusión simple, en este caso, es un tipo de transporte pasivo. ¿Qué quiere decir esto de transporte pasivo? Pues nos quiere decir que no requiere energía. La difusión simple consiste en el movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración hasta alcanzar un equilibrio. Esta difusión simple ocurre con moléculas pequeñas y sin carga. Ejemplos de estas moléculas pequeñas puede ser el oxígeno y puede ser el dióxido de carbono, aunque también pueden ser algunas grasas.
Esto en cuanto a la difusión simple. La fagocitosis, en cambio, es un tipo de endocitosis en la que una célula envuelve y captura partículas grandes, en este caso partículas pueden ser bacterias, también puede capturar restos celulares o alimentos y forma una vesícula llamada fagosoma. Esta fagocitosis ocurre en células especializadas, como en este caso los macrófagos o neutrófilos, que eliminan microorganismos en el sistema inmunológico. Recuerden que nuestro sistema inmunológico, en este caso, ayuda a nuestros macrófagos, nuestros neutrófilos y nuestros linfocitos, que obviamente el linfocito es el principal elemento de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Hablamos de la ósmosis. La ósmosis en este caso es un tipo de difusión simple específica para el agua. El agua se mueve a través de una membrana semiimpermeable. Se mueve en este caso desde una solución de menor concentración de solutos a una de mayor concentración de solutos, obviamente buscando equilibrar estas concentraciones. Recuerden que nuestra ósmosis es fundamental para mantener, en este caso, la homeostasis celular. Y esta ósmosis afecta, en este caso, fenómenos como la turgencia en células vegetales. Tal vez recuerdan en este caso que era este término de homeostasis celular. ¿En qué consistía esto de la homeostasis celular? Tal vez alguien recuerda en este caso en clases de biología, si vimos, ¿no? Cuéntenme, ¿quién se acuerda? ¿Qué era la homeostasis celular? Dice, es un equilibrio del sistema del cuerpo para sobrevivir. Sí, Eli, muy bien, ¿no? Recuerden que el proceso que cumple nuestra homeostasis celular es para mantener el equilibrio, en este caso interno, estable de nuestras células. Recuerden que los procesos claves que tiene nuestra homeostasis regula en nuestro cuerpo el agua y las sales. Hace un balance en este caso. También controla el pH en nuestra homeostasis. En cuanto a la regulación de temperatura, también cumple una función súper importante y también en cuanto a la regulación del metabolismo. Nuestra homeostasis celular es muy importante en nuestro cuerpo, como nos menciona Elina muy bien en este caso. Hablando
Esto en cuanto de la ósmosis, ¿no? Y finalmente, hablamos de la pinocitosis en este caso. La pinocitosis, en cambio, bueno, recuerden que tienen que ver, ¿no? La pinocitosis, en cambio, es un tipo de endocitosis en el que las células incorporan líquidos y moléculas disueltas en pequeñas vesículas. La pinocitosis se considera en este caso un transporte activo, porque obviamente requiere energía, que es la denominada ATP. Recuerden que mi pinocitosis también es importante para la absorción de nutrientes en algunas células. Dicho esto, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? La B Fagocitosis. dice. Ya, algunos dicen la pinocitosis. La B. ¿Cuál? La B dice. La B, dicen la B. Fagocitosis. Ya, fagocitosis. Listo. En este caso, la respuesta correcta es la B. Fagocitosis. En nuestra pregunta 8, la respuesta correcta es la B. Fagocitosis. Recuerden que la fagocitosis en este caso, o también se puede llamar que se come a la célula, ¿no? ¿Por qué en este caso? Porque recuerden que mi célula envuelve y captura partículas, restos celulares o también alimentos y forma una vesícula llamada fagosoma. Yo les mencionaba que esta fagocitosis es un ejemplo claro en el sistema inmunológico, porque en este caso mis macrófagos y neutrófilos se comen, en este caso, a las bacterias. Obviamente ponemos un ejemplo, la bacteria de la gripe. Nuestros macrófagos y neutrófilos, en este caso, forman una vesícula en nuestro cuerpito a través de que ellos se comen a los virus de la gripe, formando una vesícula que se llama fagosoma. Por eso en el sistema inmunológico es muy común esta fagocitosis, porque recuerden que mi sistema inmunológico obviamente contraataca la gripe y lo hace a través de mis macrófagos, de mis neutrófilos, de mis linfocitos, y mis macrófagos y mis neutrófilos son los que en este caso forman esa vesícula, ¿no? La vesícula, recuerden que se llama fagosoma. Listo. Dicho esto, nuestra pregunta 8, la respuesta es la B, fagocitosis. Vamos ahora a la pregunta 9. ¿Quién me ayuda leyendo la pregunta 9? Yo le hice. ¿Cuál de los siguientes procesos está directamente asociado con el sistema de proteínas y ocurre en el núcleo celular? Listo, muchas gracias. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. En cuanto a la transcripción, mi transcripción es la primera fase de la síntesis de proteínas. En este proceso, el ARN polimerasa copia la información del ADN en una molécula de ARN mensajero. Recuerden que la transcripción ocurre dentro del núcleo en células eucariotas. El ARN, en este caso resultante, sale del núcleo hacia el citoplasma. Y ahí es donde ocurre la transcripción. Esta transcripción ocurre en los ribosomas. La traducción, en cambio, en este caso, como menciono, ocurre en los ribosomas, donde el ARN mensajero se traduce en una cadena de aminoácidos o en una cadena, en este caso, llamada proteína. La replicación, en cambio, es el proceso mediante el cual una célula copia su ADN antes de dividirse. En este caso, asegurándose de que la célula hija reciba su copia exacta del material genético. Las características en este caso
es que ocurre en el núcleo celular, pero en las células de eucariotas. Y en el citoplasma, en las células procariotas. Mi replicación se lleva a cabo en la fase S, que en este caso es la síntesis del ciclo celular. Y la mutación en este caso, obviamente, no es parte del ciclo celular, pero la mutación en este caso tiene que ver con los cromosomas. Y las secuencias, ¿no? Si en este caso un cromosoma tiene una secuencia incorrecta, pues va a surgir una mutación. Esto es en cuanto, como menciono, a los cromosomas. Dicho esto, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Transcripción, licenciada. La B dicen, La A, licenciada. Transcripción. Ya, unos me dicen la transcripción. Y en este la B caso, dicen, la B también me dicen la traducción. Listo. La respuesta correcta de la pregunta 9 es la A. Transcripción. Recuerden que nos mencionan que cuál de los siguientes procesos está directamente asociado con la síntesis de proteína y ocurre en el núcleo celular. Recuerden que la transcripción sí ocurre dentro del núcleo, pero la traducción ocurre en los ribosomas, ¿no? No ocurre en la traducción, sino la traducción ocurre en los ribosomas. Entonces, en este caso, la respuesta correcta de la pregunta 9 es la A. Vamos ahora a la pregunta 10. La pregunta 10 nos dice, ¿cuál de los siguientes reinos engloba a organismos unicelulares, procariotas y que pueden en este caso habitar en ambientes extremos? Tenemos a Animalia en este caso. Animalia. Tenemos al Plantae. Tenemos al Protista y tenemos al Monera. ¿Cuál creen ustedes que englobe todos los reinos? Monera, licenciada. Monera. Listo. ¿Por qué creen ustedes que sea el Monera? ya está. Cuéntenme, ¿qué creen que sea el Monera? ¿Por qué no las otras opciones? ¿Por qué no el Animalia, el Plantae, el Protista? ¿Cuál es la razón para que ustedes crean que es el Monera? Cuéntenme. No sé, Margarita, Eli, Carlita, ¿me decían algo? No sé cuál es Están presentes en todos los hábitats, dicen, y son unicelulares sin núcleo. ¿El Monera me dices? ¿O que me Sí, dijiste? dicen. Recuerden que el Monera, aparte de los organismos unicelulares sin núcleo, nos dice que busquemos a cuál engloba
todos estos, los organismos unicelulares, los procariotas y cuáles también engloban a los que habitan en ambientes extremos. A todos ellos tres, a los unicelulares, procariotas y a los que habitan en ambientes extremos. Nos dice que cuál de los cuatro reinos engloba a estos tres organismos. Dicho esto, ¿por qué me decían el Monera? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es el Monera? Eli nos dice que son los que tienen, son los organismos unicelulares, el Monera. Pero en nuestra pregunta nos dice que cuál de los reinos engloban todos estos tres organismos. O bueno, así entendía Eli. De ahí no sé si eso me quiso decir. No le entendí la verdad como si ustedes dicen, pero le entendí de esa forma yo. Ya, Eli, listo. Repíteme tu respuesta. ¿Qué decías tú en cuanto a lo que decía que por qué era el Monera? Yo le decía, dice que estaba presente en todos los hábitats y se forman los seres unicelulares. Ya, los unicelulares. Se forman los unicelulares. Ya. Y lo que mencionaba yo es que nos dice que englobemos cuál reino engloba a los organismos unicelulares, los procariotas, y los que habitan en ambientes externos. El reino, en este caso del Animalia, engloba solo a los eucariotas y a los multicelulares. A los unicelulares les deja fuera en este caso. En este caso, Animalia, solo, como menciono, son los eucariotas y los multicelulares. Mi reino Plantae engloba a los eucariotas, a los multicelulares y a los autótrofos. El protista, en este caso, son eucariotes, aunque pueden ser unicelulares, pero en este caso no engloba a mis procariotas, que yo necesito también que englobe a mis procariotas. Mi reino Monera, en este caso, engloba a todos, no solo a los unicelulares, como nos mencionaba Eli, sino que mi reino Monera engloba a todos, a los unicelulares, a los procariotas, y engloba a los que habitan también en ambientes externos. Recuerden que también dentro de mi reino Monera se encuentran bacterias y arqueas, que en este caso son unicelulares, ¿no? Las bacterias y las arqueas. Recuerden que las arqueas pueden vivir en ambientes extremos, que en este caso también incluyen, también engloban. Mis arqueas, como menciono, pueden vivir en ambientes extremos. Pueden vivir ejemplos, en este caso de ambientes extremos, pueden ser fuentes termales o ambientes con alta salinidad o zonas sin oxígeno. En este caso, mis arqueas, que son un tipo de bacterias, en este caso unicelulares, pues, como menciono, engloban y pueden habitar en ambientes extremos, como los mencionados ejemplos, ¿no? Que les dije que pueden ser pueden vivir en fuentes termales, en ambientes con alta salinidad o en zonas sin oxígeno. La pregunta 10, en este caso, la respuesta es la de dedo, Monera. Es mi respuesta. Listo. Vamos con la 11. La pregunta 11 me dice, ¿cuál es la principal función que cumplen los glúcidos dentro de los seres vivos?
El literal A nos dice energía a largo plazo. El literal B nos dice energética, perdón, a corto plazo. Mi literal C nos dice reparación de tejidos. Y mi literal D nos dice crecimiento. ¿Cuál creen ustedes que sea la principal función que cumplen los glúcidos dentro de los seres vivos? Energía a corto plazo. Listo, muy bien, Alejandro. ¿Por qué crees tú que en este caso esa es la función principal? Está bien, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería el por qué? ¿Por qué no las otras? ¿Por qué sí esa? Alejandro, ¿estás por ahí? Listen, es la A, energía a largo plazo. Ya, Sonia, ¿por qué crees tú que es energía a largo plazo y no energía a corto plazo? Porque la energía a largo plazo nos permite que el cuerpo esté en ayuno y escasez de alimento y también nos regula la temperatura corporal. Ya, la energía a largo plazo, en este caso, como su nombre mismo lo dice, bueno, recuerden que la principal función de los glúcidos en los seres vivos es proporcionar energía. Existe energía a largo plazo y existe energía a corto plazo. La principal función de los glúcidos, en este caso, es energía a corto plazo. Por ejemplo, si nosotros en un ejemplo así común, por ejemplo, estamos en una competencia, en una carrera. Nosotros necesitamos de esta energía que nos proporcionan los glúcidos para poder sobrellevar, en este caso, que la carrera, poder regularnos nosotros mismos a través de, obviamente, quemar calorías y así que nuestro cuerpo, pues, pueda sustentar la carrera. En este caso, esa es la principal función, energía a corto plazo. La energía a largo plazo también en este caso es una función de los glúcidos, pero no es tan principal como la energía a corto plazo. Recuerden que los glúcidos, especialmente la glucosa, es la principal fuente de energía para nuestras células. Recuerden que esta glucosa se descompone durante la respiración celular para producir el ATP. Recuerden, como mencionó, la glucosa es la principal molécula energética. La glucosa, como menciono, ¿no? Muy bien, Sonia y Alejandro, ¿no? En este caso sí, son las funciones que cumplen los glúcidos, pero la principal función es energía a corto plazo. Recuerden que también existen otras funciones, que pueden ser estructurales o pueden ser funciones de reconocimiento y señalización, pero la más en este caso es la fuente de energía rápida, ¿no? Es la función principal. Dicho esto, pues los glúcidos sí tienen un papel en este caso, tanto el suministro rápido de energía como el almacenamiento de energía a largo plazo, pero su función principal está asociada, como menciono, a la energía a corto plazo, ¿no? Dicho esto, en la pregunta 11, la respuesta es la B. Energía a corto plazo. Es la B, ¿no? Listo. Nos quedaríamos hasta aquí, ¿no? Sigan repasando sus cuestionarios. Tal vez si surge algunas dudas, pues me escriben a través del WhatsApp. Ahí les ayudo solventando sus dudas, tal vez que surja al momento de repasar su cuestionario o alguna pregunta que tengan.
Dicen eso, tenemos que llenar lo resto que nos falta. No, conmigo mismo van a hacer en la siguiente clase, ¿no? Ya les dicen, ¿cuándo tenemos la siguiente clase? El siguiente jueves, a esta misma hora, por este mismo canal. Yo les digo cuál es y resolvemos, ¿no? Gracias, Ay, Liz. ya les. Gracias, dice. Listo, tocamos con todo. Gracias, Lice. Gracias, Lisa. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros.